Maite Orsini. ¿Dónde anda Maite Orsini? Que ha sumado, una cantidad de declaraciones. Y lo último que se sabe es que llamó a un fiscal, la diputada Orsini. Todo esto dentro del caso de Valdivia. Y hoy día Maite Orsini, diputada, asume un rol protagónico. Aparece como protagonista dentro de esta historia. Y vamos a tratar de entender por qué. Danilo Villegas, bienvenido, un gusto. Alerta. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola. Claro, son varios los episodios en donde va apareciendo la figura de Maite Orsini, de la diputada de la República, en relación a la investigación que se lleva adelante por estas dos acusaciones en contra de Jorge Valdivia. Solo como un título se revela hace pocas horas que Maite Orsini, diputada, habría tenido contacto vía WhatsApp con la fiscal Lorena Parra, quien está llevando adelante la indagatoria con estas investigaciones en contra de Jorge Valdivia. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que escribió? Es lo que vamos a contar a continuación. Para entrar en contexto nos tenemos que centrar en la primera denuncia en contra de Jorge Valdivia, quien está actualmente en Rancagua cumpliendo con una prisión preventiva, acusado por 4 delitos, 2 de abuso sexual y 2 de violación. La primera denuncia, que es la segunda que ocurre cronológicamente, es del 20 de octubre. Es en esta historia en donde aparece Maite Orsini. Primero porque conocemos que habría sido el 23 de octubre cuando Maite Orsini toma contacto justamente con la víctima denunciante, con la persona que denuncia a Jorge Valdivia en una primera instancia. Eso ya fue un hecho que causó revuelo, que comenzó a levantar distintas sospechas, distintas versiones y teorías. ¿Por qué Maite Orsini, expareja del futbolista acusado por estos delitos, se contacta finalmente con quien está denunciando a quien fuera su expareja? Pues bien, cuando esto sale a la luz, este elemento de la conversación que habría tenido con la denunciante vía WhatsApp, es que de esa manera se comienza a filtrar en diversos medios que esto había ocurrido, que habían tenido una conversación, y también se filtra parte de la declaración que ella entrega al Ministerio Público. Recordemos que ella dice de manera voluntaria, pero claro, fue citada a declarar en torno a esta investigación. Es ahí, cuando esta información comienza a ser filtrada, que Maite Orsini a finales de noviembre habría enviado un mensaje vía WhatsApp a la fiscal Lorena Parra, alertando que se estaban filtrando esta información, que se estaban filtrando estas declaraciones, y si se iba a tomar alguna carta en el asunto respecto a esta situación. Ese elemento es el que posiciona ahora a Maite Orsini como protagonista de este hecho. La pregunta es, si un ciudadano a pie puede tener esta opción de escribirle a un fiscal que está liderando una causa, una opinión, una pregunta, hacer consultas vía WhatsApp, la verdad es que no. Entonces, por eso aparece acá nuevamente el nombre de esta diputada de la República, esta parlamentaria, debido a su actuar y en donde toma la iniciativa y decide tomar contacto justamente con la fiscal Parra en relación a estas filtraciones. La fiscal habría respondido que eso ya es materia de una investigación penal, que había muchos datos reservados que se habían filtrado y que eso ya correspondía a otro tipo de investigaciones. Pero el hecho puntual y concreto es que Maite Orsini aquí toma la iniciativa de tomar contacto con la fiscal, de quien habría adquirido el número una vez que fue a prestar justamente su declaración. Una declaración en donde ella, recordemos, entregó detalles de lo que habría ocurrido durante la noche del 20 de octubre, en donde comentaba que Jorge Valdivia le había enviado cerca de 100 mensajes mientras el exfutbolista estaba con la primera denunciante, y además entregó otros elementos como aclarando por qué se había comunicado con esta denunciante en relación a que tenían un amigo en común, y que de esa manera ella dejó su número para que la denunciante justamente tomara contacto con ella. Al momento que toma contacto es cuando ella le comenta esto de los 100 mensajes que habría escrito Jorge Valdivia el día en que habría estado reunido denunciante y denunciado. Ahora esto ha generado una serie de reacciones, Rodrigo, porque estamos frente a una diputada, una parlamentaria que no solo es protagonista de una investigación que tiene como protagonista a su expareja, no es ella acá la persona que está siendo investigada, y que aparece en varios capítulos con una participación en relación a tener contacto con denunciante, en relación a tomar contacto con la fiscal que está llevando adelante la investigación, sino que también por su rol, un rol público, diputada, que finalmente uno se pregunta, ¿hay acá algún tipo de aprovechamiento de tu posición
si tú estás siendo investigado, podrás tener esa misma opción de escribirle a una persona como un fiscal para expresar algún tipo de duda o de inquietud a quien está dirigiendo esta investigación y que más aún tiene como protagonista a tu expareja. Ese es el punto que se pone sobre la mesa y que se conoce en las últimas horas a partir de una publicación periodística en donde nuevamente Maite Orsini aparece ligada a esta investigación en contra de Jorge Valdivia. Reacciones, por supuesto. Escuchamos primero al subsecretario del Interior que se refiere justamente a este hecho. Dale. Yo solo diría que todos deberíamos tener, quienes ejercemos cargos públicos, debemos ejercer razonable y prudentemente nuestras atribuciones y además la posición en la que nos encontramos y nos impone deberes adicionales. El gobierno no tiene opinión en concreto, lo que sí hace es un llamado y una advertencia al ejercicio correcto de las funciones y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en los cargos que desempeñamos. Claro, las funciones que uno tiene es un rol público el que se lleva adelante y es por eso que se vuelve bastante polémico y vuelve a aparecer en la noticia el nombre de la diputada Orsini, quien toma estas atribuciones de escribirle a una fiscal y realizar este tipo de consultas, que es el tema que finalmente nos trae hoy día al debate. Recordemos que en relación a toda esta investigación, cuando se conoce la declaración de Maite Orsini, la declaración que da Fiscalía, no solo sabemos que ella habría estado en contacto con Jorge Valdivia el 20 de octubre, el día que se realiza la denuncia de los hechos, sino que también ella entrega antecedentes en relación a lo que habría ocurrido con la segunda denuncia, la primera cronológicamente hablando, en donde también ya entregaba datos que posteriormente fueron confirmados, por ejemplo, con las imágenes que conocimos en el reportaje de Mega Investiga, en donde se hablaba de 4 personas que estaban, que era Jorge, Claudio Valdivia y 2 amigos, que llegaban 2 personas más, una de ellas es la denunciante. Toda esa historia ya la había relatado justamente Maite Orsini en esta declaración que entrega a Fiscalía y que posteriormente con las imágenes que conocemos en el reportaje de Javier Pontillo se confirma todo este hilo conductor que lleva adelante la diputada con las imágenes que están hoy día siendo parte de la investigación. Ahora, volviendo a este tema en donde toma contacto con la fiscal Parra, acá se acusa también que existe, ¿no es cierto?, una posición que una persona no podría, cualquier persona que está siendo parte de una investigación no podría tener acceso a esto, que podría existir de cierta manera un aprovechamiento a tu posición y estar mal utilizando un rol público que tienes finalmente de ser diputado, que es en donde se encuentra Maite Orsini y que indirectamente ella misma se ha ido involucrando en esta historia, porque también ha hecho, por ejemplo, declaraciones a través de Instagram, en donde ha intentado aclarar por qué se contacta con la denunciante de Jorge Valdivia, aduciendo que se ponía a disposición de la denunciante para lo que ella necesitara. ¿Estuvo correcto que se tomara este contacto? Es una de las preguntas que ha estado también latente sobre la mesa en relación a lo que ha ocurrido y lo que se ha conocido con el correr de las semanas, de los meses, y en donde tenemos hoy día al exfutbolista cumpliendo una prisión preventiva y con estos detalles que siguen apareciendo y saliendo a la luz. Es por eso también que se va generando reacciones no solo del mundo político, hablamos de diputados, de la gente del Congreso, sino que también de las autoridades nacionales. Y este es el caso, por ejemplo, también de la ministra de la Mujer, quien ha indicado que durante mucho tiempo realizar investigaciones de temas de índole sexual eran prácticamente un tema tabú, era un tema que no se hablaba. Ha costado mucho llevar adelante este tipo de investigaciones, ha costado mucho también resguardar el bienestar de las víctimas, se ha tomado también la reserva de los casos, que no estén revictimizadas, que finalmente se pueda velar por su integridad. Y finalmente estamos frente a situaciones en donde un funcionario público como un diputado aparece con este tipo de hechos en donde se revela que toma contacto con una fiscal y que finalmente esto puede ir en perjuicio de investigaciones en donde de seguro las partes involucradas, los patrocinantes, los abogados querellantes tomarán cartas en el asunto y también llevarán a cabo, solicitarán que se lleve a cabo una investigación de por qué ocurren estos hechos. Son estos los elementos que hoy día están sobre la mesa. Escuchemos a la diputada, a la ministra Orellana, justamente, que se refiere a este punto que conocemos en las últimas horas de este contacto que tiene Maite Orsini con la fiscal Parra.
Yo no quiero juzgar intenciones, pero creo que por eso mismo es muy importante algo en lo que se insiste permanentemente, que es el principio de impersonalidad. Es decir, que independiente de nuestra deriva personal, tenemos un cargo. Ese cargo viene con obligaciones. Esas obligaciones incluyen también el debido proceso y el pensar en el impacto que podrían tener nuestros actos en un proceso judicial, incluyendo en unos de tan difícil tramitación como los delitos sexuales. El llamado es a que todos cuidemos este proceso porque ha costado muchos años que los delitos sexuales se puedan denunciar. Antes eran tabú. Alerta. Che, ¿saben qué? A mí me ha costado mucho entender, he seguido el hilo desde el inicio hasta el día de hoy, el tema de Jorge Valdivia. Y lo que me ha costado mucho entender es la aparición de la diputada Orsini. Muchísimo. Yo sé que hay cariño, que hay sentimientos, pero me cuesta meterme en no en sus sentimientos, porque uno cuando tiene sentimientos es capaz de defender mucho a la persona que estima, que quiere, que le tiene cariño. Pero en su rol de diputada, si yo hubiera sido consejero de ella, le digo, no te metas, no participes acá. Salvo que te llamen a declarar por X motivo, porque el Ministerio Público, porque la Fiscalía solicita tu presencia, perfecto. Pero estar escribiendo, estar grabando videos, estar dando declaraciones, a mí me parece absoluta y completamente fuera de la misión de una diputada. Ajá. Creo que no era parte de este puzzle de voces importantes y relevantes. Ella perfectamente se podría haber echado atrás. Y por varias cosas, ¿ah? Primero, incluso si hay tanto sentimiento, a lo mejor todo lo que ha hecho ha terminado por perjudicar a Valdivia. Puede ser. O tanta aparición de ella cambia el foco. Tal vez buscaron eso. Son especulaciones, hipótesis que uno puede lanzar y que me imagino que usted también en su casa, a esta hora que está almorzando, también va preguntando ¿por qué participa? Si perfectamente se podría haber quedado en su rol, que le corresponde hacer la pega, trabajo de diputada. En este caso, no hay un papel para jugar. No es que haya dicho, yo tengo estas pruebas, pum, 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 que defienden a Jorge Valdivia. Acá hay como una mezcolanza de sentimientos, informaciones, WhatsApp que aparecen, textos, videos innecesarios, viaje a Panamá. Creo que es absoluta y completamente innecesaria su participación. Ahora, te lo traspaso, Dani. Con autoridades que has hablado, con diputados, con diputadas que has hablado. ¿Qué respuesta tienen ellos o ellas respecto a por qué la diputada Orsini participa acá? Mira, Rodrigo, antes de ir con ese punto, va para ir aclarando igual también la participación que ha tenido la diputada Orsini. Hay ciertos elementos que son innegables que iban a tener que aparecer y que tienen relación con la declaración que ella tiene que prestar al Ministerio Público, porque consideran que es necesario entrevistarla por la investigación que están llevando adelante, si tiene datos que aportar, si hay algún elemento de interés. Luego, claro, esta declaración se filtra y conocemos algunos de estos elementos, pero acá los cuestionamientos van con principalmente dos puntos que yo creo que son. Uno, el hecho de intentar entablar un contacto con una de las denunciantes, ofreciendo su teléfono para que ese contacto se lleve a cabo y finalmente conversar con ella. Ese es uno de los puntos que son muy cuestionados. Y otro, por ejemplo, tiene relación con estos videos que ella sube a sus redes sociales, a su Instagram. Una vez que recordemos que este video ella lo sube a su red, lo publica cuando ya es de público conocimiento de que habría existido un contacto entre ella y la denunciante. Cuando algunos medios revelan estos datos, esta conversación que habría existido, que había estado oculta por muchas semanas de investigación, cuando ese elemento sale a la luz, es que finalmente por la noche Maite Orsini decide grabar este video intentando dar una explicación, que nunca queda claro si es a favor de Jorge Valdivia, si es en contra de Jorge Valdivia. Solamente queda claro que ella dice que se ponía a disposición de la denunciante por si ella necesitara algo, pero es muy poco clara también en ese relato de ese video que dura cerca de 5 minutos que conocemos.
Posteriormente se conocen con detalles su declaración en relación a los dos hechos, en donde en uno ella habría tenido una participación desde fuera, pero muy protagonista, en donde había estado en contacto constante con Jorge Valdivia mientras él estaba con la denunciante. ¿Qué dijo el Ministerio Público? Que esta declaración fue muy útil al momento de, por ejemplo, descartar que se pudiese haber dicho o exhibido dentro de las pruebas de la defensa de Jorge Valdivia que él no habría estado o lúcido o habría estado en algún grado con poca conciencia. Esa teoría, si iba a ser presentada por su defensa, se lograba descartar inmediatamente debido a que existían estos mensajes, estos más de 100 mensajes que le habría enviado Jorge Valdivia, en donde ellos están en comunicación hasta cerca de las 12:15 de cerca de la medianoche de ese 20 de octubre. Esos son algunos de los elementos en donde la participación de Maite Orsini ha estado presente en toda esta línea cronológica. De hecho, con tantos capítulos que se han escrito, uno podría realizar una línea cronológica, ir viendo capítulo a capítulo cómo se ha escrito, desde el 20 de octubre, luego el 23 cuando tiene el contacto Maite con la denunciante, posteriormente cuando ella ya se hace público su declaración y aparece con estas versiones en donde reconoce el contacto con la víctima, y son ahora este último episodio que nos transporta a las últimas semanas de noviembre, en donde se confirma que ella habría tenido un contacto con la fiscal. Un contacto cuestionado, en donde solamente hasta ahora conocemos que ella habría preguntado si iba a haber algún tipo de investigación por esta información que se estaba filtrando, y que habría recibido la respuesta que eso ya era parte de una investigación penal. Pero de todas maneras es el hecho, es la forma en que se da todo esto, que una diputada acceda al celular de una fiscal para realizar una pregunta de índole de una causa que es absolutamente reservada, en donde se ha velado por resguardar las identidades de las denunciantes, en donde los diversos antecedentes que se han conocido se han manejado con mucha cautela. Nosotros, sin ir más lejos, recién conocimos algunos detalles de la investigación cuando estuvimos en la Corte de Apelaciones y se decretó la prisión preventiva de Jorge Valdivia hace algunos días. Fue ahí recién cuando tuvimos acceso a parte de la información de esta investigación, que se ha realizado a puertas cerradas en un 100% las audiencias. Por ende, este es el hecho que marca un hecho que causa polémica, y que finalmente hablamos de la forma y de cómo se lleva a cabo este contacto entre una diputada, por supuesto, y una fiscal que recibe el mensaje de la parlamentaria. Esto genera reacciones en el Congreso, entre sus pares, entre quienes finalmente entregan su opinión, reaccionan ante este hecho que conocemos en las últimas horas y que tiene como protagonista la diputada Orsini. Escuchemos justamente qué es lo que dice desde el Congreso. ¿Cómo no? La bancada de Frente Amplio tiene que hacerse cargo, pero lamentablemente nos atañe a todo. Ahora, lo que ella haga con esta impulsividad que ha tenido en el último tiempo de hacer muchas llamadas telefónicas también es algo que a nosotros no nos compete. Tendrá que ser el mismo Ministerio Público y su propio partido quien converse con ella en profundidad por lo que está sucediendo. Eventualmente puede ser un intento de intervenir en una investigación judicial, y eso por supuesto que es grave, es preocupante. Yo creo que quizás la Fiscalía debiese ampliar el espectro de su investigación, no solo a lo que involucra al señor Jorge Valdivia, sino que eventualmente a estas presiones indebidas que pudiesen haberse ejercido por parte de la diputada Orsini. Alerta. Claro, todo esto podría ser parte de una investigación también, el hecho que se dé este contacto, que lo busca la parlamentaria, que lo busca la diputada Orsini. Recordemos que, según la publicación periodística que da a conocer este hecho, ella accede al teléfono de la fiscal Parra al momento en que presta su declaración en el Ministerio Público cuando es citada, y en ese momento se genera el intercambio de números, y es ahí cuando finalmente decide escribirle a la persecutora en relación a este hecho que marca cuando este público conocimiento, cuando se publica parte de las conversaciones que ella habría tenido con la denunciante, justamente la primera denunciante, en una historia que va escribiendo otros capítulos, que hemos conocido en las últimas horas también imágenes en relación a esta investigación que son lideradas por el equipo de Mega Investiga, con el trabajo que hizo Javier Pontillo en relación a las imágenes que van marcando la
segunda denuncia cronológica, siempre lo decimos, la segunda denuncia que se realiza, la primera cronológicamente hablando, que nos lleva al 17 de octubre, que es ahí en donde se conocen diversos elementos que ya habían sido, o ya teníamos una idea que habían ocurrido, gracias a la declaración que dio justamente la diputada Orsini, de este encuentro en un restaurante, posteriormente la ida a una discoteca y el viaje que se realiza finalmente hasta la casa de Jorge Valdivia, en donde llega Jorge junto a Claudio, 2 amigos y 2 mujeres, una de ellas quien termina realizando la denuncia. Esa historia que vimos en imágenes en este reportaje fue justamente la que relató Maite Orsini en el Ministerio Público, al momento en que da su declaración ante las consultas, por supuesto, de la Fiscalía, y en donde se habla que ahí ella se transforma en una testigo de oídas, que es debido a lo que a ella le contaron, debido a lo que a ella le comentaron. Uno de sus amigos, que había sido jefe de ella, comentaba en algún momento hace 12 años, es que ella puede reconstruir lo que habría ocurrido ahí, y esos antecedentes que entrega son finalmente los que se dan a conocer también y se confirman en estos videos. Hay más reacciones desde el Congreso en relación a este último antecedente que conocemos y es lo que escuchamos ahora. Bueno. Uno puede entender el lado humano de lo que le ha tocado sufrir a la diputada Orsini, pero si la diputada Orsini quería llevar adelante algún tipo de acción, tuvo que haber desarrollado los canales institucionales para desarrollar esa acción. Los llamados telefónicos a autoridades determinadas creo que no corresponden. En el tema de forma, por lo menos la diputada Orsini comete un tremendo error. Y aquí hay una intromisión. Yo no estoy hablando de su relación de pareja, estoy hablando claramente de las atribuciones que tenemos como parlamentarios, y si ella no entendió en el error cometido antes con Carabineros, hoy día el tiempo de entender. Este tipo de cosas nos hacen mal a todos, como lo pasó con el señor Ojeda, está pasando con otros diputados. Son cosas que se podrían evitar, pero en este caso son cosas personales. Alerta. Bueno, ha sido súper interesante escuchar primero el relato de Villegas y segundo las distintas voces, desde la ministra de la Mujer a diputados y diputadas acá en esta lista. Cada uno tiene una opinión respecto a esto, respetables, cuestionables, absolutamente. Mi pregunta es, ¿qué rol juega acá? Y yo la dejo puesta ahí sobre la mesa. ¿Qué rol? Porque me encantaría saber qué dice la defensa también de Valdivia respecto a la aparición de Orsini, de la diputada Orsini. Boris Román, nuestro editor, me acaba de contar una gran noticia, que la defensa estuvo hoy día mucho gusto y conversó con José, con la Karen, con el equipo. Respecto a esto, entonces, es súper valioso. ¿Qué mirada tiene la defensa de esto también, Danilo? Porque uno puede decir, bueno, la diputada Orsini capaz que ayude a Valdivia, o capaz que no, capaz que lo perjudique por la cantidad de apariciones que ha tenido tratando de empujar carros que son diferentes. Entonces, acá, la posición de la defensa respecto a la aparición de esta protagonista, porque así es el rol que hoy día tiene, me parece que tiene un rol súper importante también acá. ¿Cómo la encuentran? A ver, Sepu, mira, si hacemos un poco de memoria, está el archivo, están los despachos que hemos hecho cuando hablamos que presuntamente Jorge Valdivia había incumplido con su arresto domiciliario nocturno. ¿Se acuerdan de esa época? No. Cuando había Carabineros y no lo había encontrado? En esa época, en esos días, la abogada de Jorge Valdivia da una entrevista, cuyo título de esa entrevista es "La aparición de Maite Orsini en esta historia es irrelevante", que ese es el concepto que ella entregó. A partir de esa declaración, cuando ella dijo es irrelevante la aparición de Maite Orsini, es que comenzaron a surgir un sinnúmero de antecedentes en relación a Maite Orsini, en donde cada publicación aparecía con nuevos datos del contacto con la víctima, de los hechos que ella relató en el Ministerio Público en relación a los 2 hechos que fueron denunciados, en relación posteriormente al video que ella sube a sus redes sociales, y sin mencionar que, y no dejemos de mencionar esto, que Maite Orsini ya había sido protagonista de un hecho bastante polémico que le provocó que fuera sancionada en relación a un llamado que realiza una autoridad de Carabineros en una causa que tenía involucrado en 2023 a Jorge Valdivia. Por ende, con ese fantasma presente es que entramos a esta investigación, y en donde aparece el nombre de la diputada, y
y en donde la defensa califica como irrelevante su irrupción, pero luego conocemos una y otro antecedente en relación justamente a la diputada, a esta expareja de Jorge Valdivia y a los diversos hechos que ha ido relatando, protagonizando, y con este último que genera también que sus pares digan esto tiene que ser investigado. Estamos frente tal vez a una irrupción, a estar involucrándose en algo que no corresponde. Son elementos que finalmente ahora son los que se están conversando. ¿Qué dijo la diputada? ¿Qué dijo, la abogada de Jorge Valdivia en nuestro programa, en Mucho Gusto, esta mañana, en relación justamente a estos antecedentes? Es lo que escuchamos a continuación. Pero resulta que cuando vimos la causa en los tribunales, su testimonio ni siquiera fue mencionado. Ni siquiera fue mencionado, es completamente irrelevante, tanto que en la corte no la mencionaron. Pero perjudica en términos mediáticos. Claro, pero por eso es que yo reclamo que hay una farandulización, las filtraciones, ¿no es cierto? Estamos viendo todo el material de una causa que el propio Ministerio Público pidió, a diferencia de lo que nosotros señalamos, que la audiencia fuera a puertas cerradas. Alerta. Durante el día de ayer a la cárcel de Rancagua llegó Claudio Valdivia a visitar a su hermano. También llegó Rodrigo Chino Millar, exfutbolista que jugara en Huachipato, en Colo-Colo, seleccionado nacional, y quien también ha ido en otra ocasión a visitarlo. Son quienes se han visto en las últimas horas haciéndose presentes, estando ahí para acompañar al exfutbolista. Y también tenemos la opción de escuchar las palabras de Claudio Valdivia, quien aparece en algunos de los videos que han sido emitidos en los reportajes, que también es parte de los diversos antecedentes que surgen en relación a esta investigación, y son esas las declaraciones que vamos a escuchar a continuación. Sí, desde el día 1 que estamos confiados de que es inocente, sí, obvio, él también. Como lo he visto en la cárcel, bueno, los días de visita, las 3 horas que tenemos, que hemos compartido, bueno, él trata de estar fuerte, es difícil, pero está entusiasmado de que Paula pueda convencer, obviamente, hoy en día a la Corte Suprema para conseguir nuevamente su libertad. Alerta. Rodrigo Sepúlveda, ¿hay o no una obstrucción a la investigación con estos mensajes que se envían? Es parte de lo que se va a comenzar a dilucidar de aquí en adelante. Lo cierto es que este antecedente marca también un antes y un después, y nuevamente aparece la diputada Maite Orsini como protagonista en un hecho asociado a esta investigación en contra de su expareja Jorge Valdivia. Bien, la seguimos, cualquier cosa, Dani. Gracias por todo.